Arranco entonces por presentar a nuestro primer keynote, que es el doctor César Ávila. Es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, donde además obtuvo su doctorado sobre estudios biofísicos y computacionales de sistemas biológicos. Durante su doctorado realizó estancias de capacitación en simulaciones moleculares en la Universidad de Talca, en Chile, y luego estancias postdoctorales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Allí trabajó en el desarrollo de modelos multiescala. Y finalmente, en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, se capacitó en cristalización de proteínas y resolución de estructuras 3D por difracción de rayos X. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de la Universidad Nacional de Tucumán y es investigador adjunto también del CONICET. Trabaja en el estudio de enfermedades neurodegenerativas asociadas a problemas de ampliamiento de proteínas. Así que un lujazo tenerte, César. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Te dejo entonces con tu presentación y nada, al público en general que lo disfrute mucho. Bueno, gracias, Leonel. Buen día a todos y todas. Primero que nada, bueno, quiero agradecerles al grupo de la organización por invitarme a dar esta charla, felicitarlos por la iniciativa y por todo el estupendo trabajo que están realizando. Bueno, en mi charla les contaré una forma interesante en que se puede analizar la unión de proteínas a ligandos mediante la combinación de simulaciones de dinámica molecular y una herramienta de análisis que es relativamente nueva y que es conocida como modelo de estados de Markov. Quienes estén familiarizados con las simulaciones de dinámica molecular sabrán que con el poder de cálculo creciente se generan cada vez más datos y analizar los mismos para extraer información que sea útil se vuelve un desafío tan grande como el de encontrar justamente una aguja en un pajar. Entonces, el reconocimiento entre moléculas tiene un rol fundamental en biología, ya que muchos procesos biológicos están relacionados por estos eventos de reconocimiento. La actividad de las proteínas, por ejemplo, puede ser regulada mediante unión a ligandos específicos, y sabemos que estas proteínas pueden transitar un rango de conformaciones. Entre algunas de ellas estarán asociadas a estados activos y otros a estados inactivos de la proteína, y la unión de un ligando puede ayudar a desplazar el equilibrio entre estas conformaciones hacia uno de estos dos estados. Entonces, esto tiene una gran implicancia en las vías de señalización celular y por ejemplo, en la regulación de la actividad enzimática. Y de esta manera nos interesa conocer los mecanismos involucrados en este reconocimiento, ya que encuentran una aplicación directa en el desarrollo de, por ejemplo, de nuevas drogas en la industria farmacéutica. Entonces, dentro de la biofísica, se desarrollaron varias técnicas experimentales para estudiar estos procesos de unión. Así, por ejemplo, tenemos la cristalografía de rayos X, que brinda un detalle a nivel atómico de la interacción, pero que nos provee solamente de imágenes estáticas. Además, estamos limitados con esta técnica a la posibilidad de obtener un cristal adecuado, lo cual no es trivial. La resonancia magnética nuclear también nos puede brindar detalle a nivel atómico de las interacciones moleculares, pudiendo incluso brindar también información cinética acerca de la unión. Pero, bueno, como toda técnica también tiene sus limitaciones, y una de las mayores limitaciones que tiene el RMN es el tamaño de los sistemas que puede estudiar, lo cual se va resolviendo cada vez con equipos con magnetos más grandes y demás. En casos donde la cinética sea muy rápida o los sistemas muy grandes, también podemos recurrir a métodos fluorescentes para estudiar la unión. Entonces, por ejemplo, dentro de fluorescencia tenemos una de las técnicas que se llama FRET, que nos permite medir, actúa como una regla molecular y nos permite medir distancias entre dos moléculas. Sin embargo, esta técnica carece de un detalle a nivel atómico, que es lo que nos pueden brindar las dos técnicas anteriores. Y bueno, de la misma manera, la calorimetría también puede ser utilizada para caracterizar distintos parámetros termodinámicos y cinéticos, pero sin brindar detalle atómico acerca del proceso. Bueno, existen otras técnicas además, esto es solo por nombrar algunas. ¿Y dónde entra el modelado computacional en todo esto?
modelado computacional aparece como una herramienta que nos permite también explorar la unión proteína-ligando. En particular, las simulaciones de dinámica molecular nos van a permitir modelar el proceso de forma dinámica y con detalle atómico. Para esto, nosotros partimos de un set de coordenadas atómicas del sistema, que pueden ser derivados de tanto de estructuras resueltas por cristalografía o por RMN, y se estima la evolución temporal del sistema basado en las fuerzas de interacción entre los distintos componentes. Estas fuerzas de interacción se modelan de una forma simplificada para evitar el costo computacional y están codificadas en lo que llamamos el campo de fuerza del modelo. Una de las limitaciones que presenta esta técnica es la escala de tiempo que se puede alcanzar, ¿sí? Y en algunos supercomputadores modernos se puede alcanzar escalas de microsegundos o milisegundos. Otra limitación se deriva de las aproximaciones realizadas para resolver computacionalmente el problema. Entonces, por lo cual, siempre debemos contrastar nuestras simulaciones contra resultados experimentales. Esto es, las simulaciones no vienen a reemplazar las técnicas experimentales, sino que se nutren de ellas y cuando se usan en forma complementaria es cuando podemos sacar el mayor provecho de ambos mundos. Entonces, como se esquematiza en el panel izquierdo, la unión del ligando a la proteína es un proceso estocástico, ya que depende de la difusión de las moléculas, como así también de que una vez que entran en contacto, la proteína esté en una conformación adecuada para acomodar el ligando. Como ejemplo de esto, podemos observar el panel de la derecha, donde muestra los resultados de 500 simulaciones de 100 nanosegundos que fueron llevadas a cabo por Ignacy Buch y colaboradores para estudiar la unión de benzamidina a tripsina. Aquí los autores encontraron que mientras en algunas simulaciones el ligando alcanzó el sitio de unión en tiempos tan cortos como 10 a 20 nanosegundos, en otras se tardó hasta 90 o 100 nanosegundos, mientras que la gran mayoría no llegó a unirse o estableció solamente contactos transientes con otros sitios en la superficie de la proteína. Entonces, esto nos lleva a nuestra alegoría de hallar una aguja en un pajar. ¿Cómo sacamos información útil de esta gran cantidad de datos? Esto es todo un desafío. Primero, nos enfrentamos a varios terabytes de datos que reportan la evolución del sistema cada picosegundo o cada nanosegundo de decenas o centenas de miles de átomos. Incluso con la ayuda de herramientas de visualización, imaginen tener que observar 500 películas, todas con una evolución distinta, e intentar sacar una conclusión común de lo que está ocurriendo en todas ellas. Claro que para ver esto podríamos recurrir a algún truco de representación, como por ejemplo el de superponer en una sola imagen el centro de masa del ligando en cada una de las fotos de la película. Esto es lo que estamos observando en la foto de la derecha. Ciertamente podríamos observar una mayor densidad de puntos dentro de alguna de las cavidades en la superficie de la proteína, y alguna de estas cavidades corresponde de hecho al sitio de unión determinado experimentalmente. Sin embargo, como se imaginarán, luego de gastar tantos recursos computacionales en llevar a cabo la simulación, quisiéramos contar con herramientas que nos permiten sacar mayor información de nuestros datos. ¿Qué es lo que esperamos entonces de esta herramienta de análisis? En particular nos interesaría poder calcular en nuestras simulaciones cantidades que sean comparables con las mediciones experimentales. Recuerden que estamos utilizando modelos aproximados que intentan reproducir lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, la acumulación de errores en nuestro modelo puede llevar a datos realmente espurios. Antes de sacar cualquier conclusión de nuestra simulación, queremos tener un correlato experimental que nos dé más confianza en lo que estamos observando. Observando así entre comillas, ¿no? También nos interesaría poder estimar cuáles son las incertezas que estamos cometiendo en las predicciones de nuestro modelo,
Por ejemplo, si en nuestro modelo estamos calculando constantes de unión, esa constante de unión, el valor que estamos obteniendo, cuáles son los límites de confianza o de confidencia en el valor que estamos calculando. No es lo mismo obtener 5 kilocalorías por mol más menos 1 kilocaloría por mol que 5 kilocalorías por mol más menos 100 kilocalorías por mol, digamos. El último dato, básicamente, como que no nos sirve. Bueno, también como dijimos, la verdadera fuerza de las simulaciones computacionales no yace simplemente en reproducir estos valores experimentales, sino en el de poder brindar una información complementaria a lo que ya podemos tener determinado experimentalmente. De esta manera, nuestro análisis nos tiene que permitir obtener una comprensión intuitiva de lo que está sucediendo en el sistema y ofrecernos un detalle a nivel molecular de lo que estamos observando experimentalmente. Entonces, como veremos durante esta presentación, el análisis mediante modelos de estado de Markov nos permitirá hacer todas estas cosas y además nos ayudará a dirigir la simulación de una manera eficiente, combinándola con métodos de muestreo adaptativo. Además, esta técnica de análisis nos permite combinar los datos de múltiples trayectorias cortas. Esto es una ventaja, pues ya no se necesita un equipamiento especializado para ejecutar las simulaciones largas, como era el caso de las supercomputadoras Anton, y se puede explotar los datos generados por muchas simulaciones cortas que pueden ser ejecutadas en paralelo en computadoras de escritorio equipadas con tarjeta gráfica. Entonces, hablamos de modelos de Markov, pero ¿qué son estos modelos de Markov? Estos son modelos de redes donde la dinámica de un sistema se codifica en términos de estados y probabilidades de transición entre los mismos dentro de un intervalo de tiempo determinado. Hay que destacar que estos modelos encuentran aplicación en el estudio de sistemas estocásticos sin memoria. Esto es la probabilidad que hay de pasaje de un estado a otro depende solamente del estado actual y es independiente del estado anterior que haya tenido el sistema. El resultado es una representación similar a la forma que tenemos, por ejemplo, los bioquímicos para describir reacciones químicas. Así, en la imagen esta, podríamos describir el sistema en dos estados, un estado unido y en otro estado libre, ¿sí? Y el modelo de Markov nos permitirá estimar cuál es la tasa de interconversión entre los dos estados y, como así también, cuál es la constante de unión en este sistema. Entonces, eso sí, al contrario de las reacciones químicas, donde solamente encontramos unos pocos estados, en los modelos de estado de Markov vamos a construir vamos a representar nuestro sistema como decenas de miles de microestados, tal como se esquematiza en el panel izquierdo, ¿sí? El panel izquierdo, imaginen que tenemos dos estados, un estado A y B que pueden ser unido y libre, caracterizados por dos pozos energéticos. Nosotros, cada uno de estos estados, vamos a fragmentar en un mayor número de estados más pequeños o microestados. ¿Y por qué hacemos esto? Es para poder lograr facilitar el muestreo del sistema. ¿Por qué? Porque imagínense, para pasar de A a B tenemos una barrera energética muy grande y poder hacer un muestreo con simulación molecular va a tomar de trayectorias muy largas. En cambio, por ejemplo, un pasaje entre A1 y A2 o entre A3 y A4 tiene barreras energéticas más pequeñas, entonces ese es un muestreo se puede realizar mucho más fácilmente con una simulación corta, pasando hacia uno y otro lado de la barrera. Y calcular el flujo entre uno y otro estado. ¿Sí? Entonces, claro que, bueno, sacar alguna conclusión a partir de semejante número de microestados es bastante difícil, entonces lo que luego se puede hacer es agrupar microestados que sean similares cinéticamente a un macroestado general
y luego establecer cuáles son las relaciones entre los distintos macroestados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el gráfico de la derecha podemos ver cómo se estudió el plegado de una proteína pequeña y se modeló la cinética de este sistema en base a modelos de estado de Markov. Esta forma de representar los datos nos resulta bastante familiar, y acá podemos observar, por ejemplo, los distintos estados metaestables que puede adquirir la proteína durante su plegamiento. Los podemos observar como distintos nodos en esta red, y las tasas de interconversión entre estados se representan por el grosor de las flechas que van conectando estos distintos estados. Bueno, el análisis de modelos de estado de Markov se aplicó a distintos sistemas. En 2011, Buch y colaboradores analizaron la cinética de unión de benzamidina-tripsina, como ya lo había mencionado anteriormente, y pudieron reproducir tanto las constantes de unión como las cinéticas de unión y liberación del ligando del sitio activo. También, una de las áreas que más impulsó el desarrollo de las herramientas fue el análisis del plegado de proteínas. Así, por ejemplo, en 2012, Wells y colaboradores presentaron un estudio muy interesante del plegamiento de una proteína de unión a acetil-CoA. Acá es muy interesante este estudio porque presentan una visión complementaria entre experimentos y simulaciones, donde pudieron reconciliar los dos estados que se observan experimentalmente, entre plegado y desplegado, con los múltiples estados metaestables que son observados en las simulaciones. Y ellos sugirieron que para que esta proteína, que se pliega en el orden de los milisegundos, no hay un intermediario común previo a la barrera del plegado. Bueno, también en 2015, Malmström y colaboradores estudiaron el efecto alostérico producido por la unión de AMP cíclico al dominio de unión a nucleótido de proteína quinasa A, y así pudieron demostrar que los estados libres y unidos transitan numerosos estados comunes e interconectados, y sugirieron que el mecanismo de regulación alostérica estaría mediado entonces por una selección conformacional ante la unión del ligando. En otro ejemplo, en 2018, Liao y colaboradores utilizaron el modelo de estado de Markov para modelar las transiciones entre los estados abiertos y cerrados de un loop flexible en la triosa fosfato isomerasa que actúa como puerta de entrada para el ligando. En su modelado pudieron establecer las transiciones entre los distintos estados y cómo se relacionan estas cinéticas con la catálisis. Un año antes, Planner y colaboradores también extendieron el uso de este modelo al estudio de la unión entre dos proteínas, que son dos proteínas pequeñas, Barstar y Barnasa, y en su modelo de unión encontraron distintos estados intermediarios que son compatibles con observaciones experimentales, y pudieron describir procesos cinéticos que van en una escala de tiempo desde los microsegundos hasta horas para la asociación de estas dos proteínas. Finalmente, en el 2019, Sengupta y colaboradores introdujeron algunas mejoras en el procesamiento de los datos que permiten estudiar cinéticas de unión entre moléculas equivalentes, y lo aplicaron al estudio de la agregación de un péptido modelo de agregación amiloide. Entonces, bueno, esto era más que nada para ilustrar que esta técnica no está limitada a simulaciones solamente de unión proteína-ligando, sino que encuentra aplicación en muchos otros estudios de interacciones, y tampoco está limitado solamente al estudio de datos de simulación de dinámica molecular. También se puede aplicar sobre datos experimentales, como por ejemplo los obtenidos a partir de mediciones de molécula única. Pero bueno, veamos entonces cuál es el fundamento de los modelos de estado de Markov. El modelo de estados de Markov nos ofrece una forma de modelar la dinámica del sistema. En nuestro caso, asumimos que este sistema está
en equilibrio termodinámico, aunque también hay desarrollos para el análisis de sistemas en no equilibrio, ¿no? A la izquierda está representado el estado de conformaciones que puede adquirir un sistema, y las flechas nos estarían indicando cuál es la evolución temporal de nuestro sistema en cada una de las simulaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es particionar el sistema en n estados que no van a estar solapados, y el modelo de Markov se va a codificar entonces como una matriz cuadrada, que es lo que se representa a la derecha, una matriz cuadrada de n por n, donde n habíamos dicho que era el número de estados, y esta matriz usualmente corresponde a una matriz de probabilidades de transición entre los distintos estados al cabo de un tiempo tau. Ya vamos a ver bien cómo se arma esto. Entonces, para que el modelo cumpla con la condición de markovianidad, el tiempo tau que se utiliza para ver eso, para establecer los cambios, debe ser seleccionado de manera tal que la probabilidad de transición de un estado al siguiente debe depender solo del estado actual del sistema y no de un estado anterior. Nuestra matriz de probabilidades de transición dependerá entonces tanto del número de estados que nosotros definamos como del tiempo tau seleccionado. Luego, a partir de una transformación de estadística, podemos derivar de esta matriz energías libres de cada uno de los estados o información cinética acerca de las transiciones entre estados. Si asumimos además que nuestro sistema está en equilibrio termodinámico, que es ergódico y aperiódico, podríamos además hacer una descomposición espectral de esta matriz para obtener otras propiedades. O sea, lo que quiero dejarle en claro es que esta matriz de probabilidad de transición entre estados es el corazón de nuestro modelo, y es el que nos permite sacar todas las conclusiones de nuestro sistema. Entonces, bien, veamos de forma muy resumida cómo se construyen estos modelos de estado de Markov. Para ello, lo primero que debemos hacer, como mostramos en la gráfica anterior, es particionar el sistema en distintos estados, y luego tomamos nuestros datos de simulación, y a cada una de las fotos en estas simulaciones, en la película que es la simulación, a cada foto la asignamos a cada uno de los estados de nuestra partición. Entonces, en este ejemplo, representamos los 4 estados anteriores como verde, celeste, violeta y rosa. Una vez que tenemos asignados los estados, vamos a contar cuántas transiciones se da entre uno y otro estado. Y eso lo vamos a representar en una matriz de cuenta de transiciones observadas, ¿sí? Donde vamos a registrar en esta matriz cuántas veces se observa el pasaje del estado codificado en la fila hacia el estado codificado en la columna al cabo de un tiempo que es el que llamamos tau o tiempo lag. En este ejemplo, usando un tiempo lag de un fotograma, lo que vamos a observar son, por ejemplo, 11 transiciones desde el estado verde hacia el mismo estado verde, una transición desde el verde hacia el celeste y ninguna desde el verde hacia los otros 2 estados. Durante nuestro modelado, recordemos que durante nuestro modelado tenemos que seleccionar un tiempo tau suficientemente grande para que el sistema cumpla la propiedad de Markov de perder la memoria, esto es, que el estado siguiente solamente dependa del estado actual y sea independiente de cualquier estado previo. Sin embargo, este tiempo también debe ser lo suficientemente corto para poder usar la mayor cantidad de datos de nuestro set de datos y lograr una estadística más sólida. Recordemos que nosotros tenemos un set de datos finitos. Entonces, una vez que tenemos esta matriz de cuenta, lo que debemos hacer es transformar esto en una matriz de probabilidad de transición, que es la que está representada en D. Aquí, esto se puede hacer mediante un procedimiento matemático para asegurarse que cada transición ocurra un número mismo de veces en ambas direcciones, y que además todas las probabilidades en toda una fila sumen 1. ¿Sí? Entonces, a partir de esta matriz,
como ya dijimos, vamos a poder calcular las poblaciones en el equilibrio, como así también estimar las tasas de transición entre los distintos estados, o, por ejemplo, si partimos de un sistema que esté en un estado en particular, podemos simular con esta matriz la evolución del sistema, y dentro de esa evolución del sistema podemos comparar, por ejemplo, con una matriz, con un resultado experimental. Imaginen, por ejemplo, partir solamente del estado desplegado y ver cómo evoluciona en qué tiempos evoluciona hacia el estado desplegado. Entonces, definir la matriz definir esta matriz va a depender, como decíamos, tanto de los estados y de los tiempos de transición, y definir este particionamiento de estados y elegir los tiempos de transición no es trivial y solía hacerse en forma artesanal. Sin embargo, en la última década, digamos, se desarrollaron una serie de herramientas que facilitaron la elección de estos parámetros y permitieron hasta un cierto punto automatizar el proceso, lo que llevó a una popularización creciente de este tipo de análisis. Entonces, el flujo de trabajo actual consiste en cargar la topología, la trayectoria y definir nuestro sistema en base a ciertas características que describen al sistema y permiten reducir su dimensionalidad. Luego vamos a reducir aún más la dimensionalidad mediante algoritmos como TICA. Una vez que tenemos el sistema proyectado sobre este número reducido de dimensiones, vamos a definir distintos microestados mediante algoritmos de agrupamiento. Y a continuación vamos a proceder a discretizar trayectorias y estimar la matriz de transición para distintos valores de tau. Una vez que seleccionemos un tiempo lag donde el modelo cumpla la condición de marcovianidad y validemos el modelo, vamos a poder evaluar si hace falta definir de otra manera los microestados o si el muestreo está incompleto y debemos correr más simulaciones en los puntos donde haga falta. Finalmente, una vez que el modelo esté bien, vamos a realizar un agrupamiento de estos microestados hacia macroestados que se puedan interpretar. Y para llevar a cabo todo este flujo de trabajo, existen varias herramientas que facilitan todo esto. En mi caso en particular, yo utilicé la herramienta HTMD, que fue desarrollada por Stefan Doer en el laboratorio de Gianni de Fabritis, en Barcelona. Y esta plataforma está escrita en Python y se apoya sobre otras dos plataformas que son MDTrash y PyEMA para la manipulación de datos de simulación y construcción de modelos de Markov respectivamente. Además, HTMD puede dirigir la ejecución de las simulaciones en GPU mediante uno de los programas más eficientes a tal fin, que es AceMD, y que fue desarrollado por el mismo grupo. Si ustedes quieren, pueden descargar el HTMD bajo licencia académica de la página del grupo que les dejo ahí abajo y navegar la documentación para ver tutoriales. Bueno, ahora rápidamente paso a contarles cómo apliqué esta técnica en mis trabajos. En nuestro laboratorio estudiamos el proceso de agregación amiloide de proteínas y cómo el mismo está relacionado a enfermedades neurodegenerativas tales como enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. En particular, nos interesa conocer cuáles son los mecanismos de agregación proteica que se observan en estas patologías y que están asociadas tanto a su desarrollo como a su evolución. Esto nos permitirá tanto explorar tratamientos que puedan frenar la evolución de la enfermedad, como así también desarrollar técnicas que permitan un diagnóstico temprano de la misma. Entonces, recientemente en nuestro grupo encontramos que hay algunas tetraciclinas que son capaces de interferir con el proceso de agregación amiloide de la proteína alfa-sinucleína que está involucrada en la enfermedad de Parkinson. De esta manera, se podrían mitigar varios de los procesos patológicos que se hallan asociados a los agregados amiloides, tales como citotoxicidad que presentan los oligómeros o la estimulación del sistema inmune que presentan las fibras amiloides. Una de las cosas que nos interesaba conocer es cómo CMT3, que es una tetraciclina modificada químicamente, era capaz de asociarse a las fibras y disociarlas hacia agregados no tóxicos. Entonces, para estudiar la interacción de estas proteínas, recurriremos a simulaciones de dinámica molecular combinado con el análisis de modelos de estado de Markov. Para ello, tomamos la estructura resuelta por resonancia, la estructura de la fibra de alfa-sinucleína,
que está resuelta por resonancia magnética de estado sólido y se encuentra depositada en el PDB, y a esta la pusimos en presencia de 10 moléculas de CMT3, ubicados en forma aleatoria, a una distancia mínima de 10 nanómetros de la proteína, y esto se puso en una caja de agua y en presencia de contraiones. Se le equilibró el sistema durante 1 nanosegundo y luego se simularon 12 réplicas de estas cajas durante 600 nanosegundos. Todo el montaje lo realicé, como ya les comenté, utilizando HTMD y la equilibración mediante SMD. Bueno, la etapa de producción sí le hice con la versión GPU de Amber, lo cual es anecdótico, ya que conseguí tiempo en el clúster del profesor Danilo González en Chile, que tenía licencia de Amber, pero no de ASMD. Los sistemas entonces contaban aproximadamente de 80.000 átomos y corrieron a una velocidad de 75 nanosegundos por día sobre placas NVIDIA Titan. El muestreo fue mejorado mediante simulaciones de reaparición guiados a partir de los modelos de Markov que íbamos obteniendo en forma iterativa. Entonces, ¿cómo realizamos el análisis de este sistema? Primero dijimos que teníamos que hacer una reducción de la dimensionalidad del sistema, lo cual es un desafío porque en nuestra simulación partimos de 6 por n átomos, un número de dimensiones que es igual a 6 por n número de átomos, donde 3 dimensiones corresponden a cada posición de coordenadas y 3 a las 3 velocidades. Si descartamos las velocidades, cosa que normalmente hacemos, nos podemos quedar con las coordenadas y reducimos el número de coordenadas a la mitad, pero es todavía muy grande. Entonces aquí es donde debemos proyectar nuestro sistema sobre ciertas características que sean relevantes. En mi caso, yo elegí seleccionar como características los contactos que establece los carbonos alfa de la proteína con el ligando. Y no con todos los átomos del ligando, sino con algunos átomos seleccionados. Y esto nos reduce el sistema a n, al número de residuos por el número de átomos elegidos. Esto sigue siendo un número de miles de dimensiones y necesitamos una forma adicional para reducir el número de dimensiones. Entonces, hay distintos algoritmos que nos permiten reducir la dimensionalidad del sistema. Uno es el PCA, que lo que hace PCA es busca proyectar sobre nuestro espacio de fase sobre dimensiones que maximicen la variabilidad del sistema. El TICA, en cambio, va a proyectar nuestro sistema sobre aquellas dimensiones que presenten las mayores barreras energéticas. De esta manera nos permite agrupar los datos en grupos que sean metaestables cinéticamente. Y la asunción que usamos para hacer este tipo de proyección es que los sucesos más relevantes biológicamente son los que están separados por barreras de transición más altas. Vale destacar que esto no siempre funciona así, ya que se reportaron algunas excepciones en la literatura. Bueno, una vez que tenemos nuestro sistema proyectado sobre un número de dimensiones bajos, podemos hacer el agrupamiento para definir el número de clústeres, que acá se representan con clúster celeste, verde y rosa, y luego o rojo, y luego esto vamos a transformar en una evolución de estados, como ya hemos visto anteriormente. En mi caso, proyecté sobre 3 dimensiones TICA, y esto nos permitió armar 1000 grupos distintos usando el algoritmo de Minica-Batch-Mins, no sé cómo se traduce eso. Y para construir nuestro modelo, como hemos dicho, debemos seleccionar un tiempo lag a lo largo del cual se le realiza el conteo de transición de estados. Entonces, en el ejemplo de la izquierda, vemos cómo podemos contar con un tiempo de 1 frame o el tiempo de 2 frames y la cuenta es distinta. La estadística es menor en el de la derecha que en el de la izquierda. Entonces, ya habíamos dicho que debemos seleccionar un tiempo suficientemente rápido para que el sistema conserve la marcabilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Representamos las escalas de tiempo implícitas calculadas a partir de nuestro modelo de Markov con cada uno de estos taus. Entonces acá se seleccionan taus de 1, 5, 10, 15, 20, 25 nanosegundos y representamos cuáles son los tiempos implícitos para cada una de las transiciones que observamos. Y cuando vemos un tiempo al cual se estabiliza este valor, ese es
el valor de tau que vamos a tomar para modelar nuestro sistema. Entonces, en nuestro caso, nos establecimos en un valor alrededor de 20 nanosegundos para nuestro tau. Y dividimos en 5 macroestados y agregamos un sexto, que era debido a para separar lo que es el ligando en bulk del ligando asociado a proteínas, que tienen cinéticas distintas. Lo que nos llamó la atención fue al explorar el estado con una escala de tiempo implícita más larga, o sea, el proceso más lento que observamos dentro del sistema. El proceso más lento en nuestro sistema correspondió a esta pose de unión entre el ligando y la proteína. ¿Sí? Este estado es, por supuesto, el menos poblado y fue el más difícil de hallar entre todo ese rango de simulaciones. De hecho, para tener un buen muestreo de esta simulación, tuvimos que hacer todas simulaciones adicionales guiados por el modelo para lograr una mejor estadística. Y lo que podemos observar en esta pose es cómo la molécula está interaccionando con uno de los extremos de la fibra, con el extremo de elongación de la fibra amiloide. Y lo más llamativo de este tipo de interacción es que el monómero de alfa-sinucleína que se encuentra ubicado en el extremo dejó de formar la estructura beta entrecruzada en la parte inferior de la fibra, no sé si se nota ahí abajo, y en su lugar se plegó sobre sí mismo para aumentar la superficie de interacción con el ligando. Entonces, llevamos a cabo un análisis de contacto entre la proteína y el ligando, donde revela que la CMT3 interacciona principalmente con los residuos alanina 91, valina 55, fenilalanina 94, lisina 97, alanina 56 y lisina 96. Entonces, lo que nos llamó la atención es que el mayor número de contactos que establece está dado principalmente entre los grupos donores y aceptores de puente hidrógeno que están presentes en la región inferior de los anillos de la molécula y los grupos carbonilo y amida de la cadena principal de la proteína. Esto está en concordancia con una hipótesis que teníamos anteriormente basado en datos en un análisis que hemos hecho de estructura-actividad y también con análisis de estructura-actividad que están reportados por otros grupos independientes. También observamos interacciones hidrofóbicas entre las cadenas laterales de la valina 55, isoleucina 88 y fenilalanina 94 con los anillos carboxíclicos de CMT3. Entonces, de esta manera, el modo de unión permitiría explicar el mecanismo por el cual CMT3 interfiere con la capacidad de la fibra para reclutar nuevos monómeros, ya que está bloqueando los residuos con capacidad de formar puentes hidrógenos en la estructura beta entrecruzada en el borde de la estructura fibrilar, lo que vamos a ver mejor a continuación. Aquí observamos un mapa de contactos nativos de alfa-sinucleína. En la figura de la izquierda vamos a ver cuál es el mapa de contacto entre dos monómeros adyacentes tomados a partir de una simulación de la fibra en ausencia del ligando. Los contactos intercatenarios se pueden observar en las diagonales de los cuadrantes superior izquierdo e inferior derecho y corresponden al patrón de hojas beta entrecruzadas paralelas que son característicos de la fibra amiloide. Dentro de estos contactos, la región comprendida entre los residuos 51 a 67, que está resaltada en el cuadro azul, presenta una mayor flexibilidad de lo que se observa como una menor frecuencia de contacto y está de acuerdo con las mediciones experimentales de este sistema. En la figura de la derecha podemos observar cómo en las simulaciones donde la proteína está en contacto con el ligando, esta región pierde definitivamente el contacto con la fibra adyacente, pues el loop, este loop se desprende de la fibra para interaccionar con el ligando. Lo que nosotros suponemos entonces es que este mecanismo representaría el primer paso para el desensamblado de las fibras, el cual podría luego avanzar luego ante la unión de nuevas moléculas de CMT3 hacia regiones adyacentes.
Dentro de nuestras perspectivas futuras, para continuar con este trabajo, nos interesaría analizar otras proyecciones que nos permitan modelar en mayor detalle cómo es la relación entre la cinética de la apertura del loop y la unión del ligando. También ensayar con técnicas de muestreo más avanzadas que nos permitan seguir de una forma más eficiente el proceso de desensamblado ante la unión sucesiva de moléculas de CMT3 a la fibra de alfa-sinucleína. Y idealmente, contar también con otros métodos que nos permitan extender el estudio a otras tetraciclinas y nos permitan comprender por qué algunas de las tetraciclinas no presentan esta capacidad de desensamblar fibras y solamente se unen a ellas. Bueno, como conclusiones, les quería dejar que los modelos de estados de Markov representan un cambio de paradigma en la forma que tenemos de pensar las simulaciones. En lugar de crear largas trayectorias y describir hechos anecdóticos, ahora podemos describir los procesos estocásticos con una mayor rigurosidad estadística. Además, podemos modelar cuáles son los estados del sistema y estimar las velocidades de transición entre los mismos, lo cual nos permite ganar una comprensión intuitiva del sistema. Y finalmente, la propagación del modelo a partir de las matrices de transición nos permite calcular la evolución de un parámetro observable del sistema a partir de cualquier estado inicial y comparar el mismo con datos experimentales. Esto nos facilitaría mucho para tener una interpretación molecular de nuestros datos, de justamente estos datos experimentales. Bueno, creo que llegué justo en tiempo y quería agradecerles por su atención, invitarlos a visitar el laboratorio del INCA cuando nos visiten en Tucumán. De seguro los vamos a recibir con unas ricas empanadas tucumanas. Muchas gracias.